son los mendigos, son los boticarios, son los curas de pueblo, son los criminales, son los tullidos, son los charlatanes y sacamuelas que van de pueblo en pueblo, son las chalequeras, las modistillas, las costureras, las peinadoras y peluqueras, son los carreteros, los chamarileros, los pellejeros, los horteras, en definitiva, todos esos gremios y oficios antiquísimos que forman parte, digámoslo así, del gran tapiz, del tumultuoso tapiz que ha dado lustre pues a la gran literatura picaresca, a la gran literatura decimonónica y también, como no, a la gran pintura española. Pues bien, esta acuarela también trata de captar a esos españoles menudos, ¿no?, que se dedican a oficios modestos, captados en su cotidianidad, captados en su trabajo, captados en ese momento en el que tratan de modestamente ganarse la vida. Aquí concretamente tenemos una escena íntima, una escena muy cotidiana, pero en donde vemos algunos de los rasgos propios de la pintura de Gutiérrez Solana. Uno de esos rasgos, precisamente por ese recordatorio constante que se nos hace de la condición efímera de nuestra vida, es mostrar a sus personajes como si fuesen muñecos de un teatro de Guiñol. Aquí el teatro de Guiñol nos lo aportan esas cabezas, esa especie de maniquíes que están todos ellos coronados por pelucas y que aquí en el cuadro de Solana están mostrados de una forma tan vivaz que verdaderamente parecen decapitados, ¿eh? No parecen cabezas de cartón, sino que parecen cabezas decapitadas. En algunas de ellas incluso hay rasgos de vida, gestos adustos, ceñudos, enfadados, que son más vivos incluso que el de los personajes vivos de la acuarela. Esa composición en donde lo inerte cobra una vida que es más vida incluso que la de los propios vivos, es ya un rasgo muy propio de la pintura de Solana y un recordatorio de ese tema constante que recorre toda su obra, que es lo efímero de la vida. Junto a esas cabezas de cartón, junto a ese busto de mimbre, que tiene una de las figuras empelucadas del cuadro, busto de mimbre que es casi como si fuera un esqueleto, si se dan ustedes cuenta, hay dos personajes vivos. Uno de ellos es la peinadora. Si se dan cuenta, lo más juvenil de la peinadora es lo que se muestra en el espejo. Es esa curva del cuello deslizándose hacia la cabeza, con el pelo recogido visto desde atrás. Eso es lo más juvenil de la peinadora. En cambio, en su gesto, que es el de una mujer todavía joven, pero una mujer ya amargada, una mujer ya carcomida por la amargura, ya se vislumbra la decrepitud. Parece como que esa juventud que nos muestra el reflejo en el espejo se va, ¿no? Y ante nuestros ojos ya queda esa mujer, sí, todavía joven, pero ya chamuscada, ya calcinada por la vida, ¿no?
ya arañada por la sombra de una desilusión. Y junto a ella tenemos a su clienta, que realmente podría ser un maniquí, por ese aspecto hierático, por ese rictus, que no sabemos si es una especie de sonrisa sardónica, si es un gesto de desagrado, pero hay algo hierático en ella que nos habla de la muerte. Tanto nos habla de la muerte que su reflejo es un reflejo ciego en el espejo en el que se contempla a esa mujer. No vemos nada, es un espejo ciego. Y esa mujer, que ya tiene una cierta edad, realmente no sabemos si ese pelo que se derrama sobre sus hombros, es un pelo natural o, por el contrario, es una peluca, como la de esas cabezas de cartón que llenan el cuadro. De hecho, hay algo obsceno, hay algo que nos provoca un vago repeluzno en una mujer ya mayor con un pelo tan largo y tan negro. Hay algo que nos recuerda aquella letrilla de Quevedo en donde hablaba de lo inútil que era vestir el gusano de confite, ¿no? Vestir nuestros cuerpos decrépitos con aceites y cosméticos que disimulen nuestra edad. En ese pelo tan largo, ese pelo fluvial y todavía tan negro, hay un contraste extraño, ¿no? Un contraste que repele. Hay un contraste que de alguna manera nos provoca un vago repeluzno. De alguna manera ese personaje me recuerda un pasaje de la novela de Thomas Mann, La muerte en Venecia, en donde el protagonista de la novela, von Aschenbach, al llegar a Venecia, repara en el barco que lo conduce hasta la ciudad, repara en un hombre vestido con unos guantes amarillos, vestido como un dandy con aspecto juvenil, un hombre joven, un hombre aparentemente joven, pero cuando el protagonista repara en su rostro, de repente descubre que su pelo está tintado, que su rostro está empolvado, que las arrugas de su cuello están veladas por un pañuelo de seda. Y en ese disimulo de la edad, el protagonista de la novela, von Aschenbach, descubre que Venecia es una ciudad decrépita que se engalana de una juventud falsa para escondernos su decrepitud. Algo de esto nos ocurre al ver a este personaje con ese pelo negro y larguísimo y esas manos sarmentosas, ¿no? Esas manos en las que parece que se agolpa la artrosis o el reuma, ¿no? Esas manos que están como salpicadas de bultos que nos hablan de la edad. Todo esto Solana lo retrata con esa capacidad que solo él tiene para mostrarnos el mundo de primera mano, ¿no? Realmente el mundo de Solana es un mundo que se ha quedado viejo, en el sentido en que el mundo que él retrata es un mundo que ya ha dejado de existir, solamente existe a través de la imaginación literaria, a través de la imaginación pictórica, pero ya no es el mundo en el que nosotros nos desenvolvemos. Hoy en día Solana tendría que haber pintado pues uno de esos salones de belleza, ¿no? Ni siquiera ya peluquerías, en donde todo tipo de artilugios tratan de disimular nuestra edad o tratan de reparar los desperfectos que la edad ha introducido en nuestro cuerpo.